أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Allah, misericordioso y clemente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah les acompañen. Bienvenidos al segundo capítulo de vuestro programa ¿Le conoces? Un concurso respecto a la sira, la biografía, la vida, los detalles de la vida de nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A través de las preguntas, las respuestas de nuestros concursantes, las aportaciones que hace este servidor, pues pretendemos conocer más al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, animaros a vosotros a estudiar más su biografía y su sira, y así entre todos dar a conocer la personalidad, ¿no? La belleza, el carácter, los modales, la misericordia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanto a nuestros hermanos musulmanes como a los no musulmanes. En el capítulo primero tuvimos a dos concursantes, ganó por goleada nuestra hermana Sara, que tengo hoy a mi derecha, que se mantiene en el concurso. Sara Kortam, Assalamu alaikum, bienvenida. ¿Preparada? Ya te sabes la dinámica del concurso. Sí, y seguimos con el orden cronológico y a mi izquierda tenemos a una nueva concursante, Yusra Dasha. Assalamu alaikum, Yusra. ¿Cómo estás? ¿Preparada? Bueno, te aviso que tienes una difícil. Sí. Sí. Que controla bastante, alhamdulillah, y entre todos, como he comentado fuera de cámaras, entre todos, inshallah ta'ala, vamos a ayudar a que nuestros telespectadores conozcan más y mejor a nuestro querido y amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La dinámica es seguir los bloques de la vida del profeta. Hemos iniciado hablando del linaje, del nasab, de la familia, del bisabuelo, el abuelo, el padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y hemos parado justo en la muerte del padre del profeta. La paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y hoy seguimos desde ahí siguiendo el mismo orden cronológico con preguntas a veces básicas, a veces con ciertos detalles importantes, pero todas con una simbología que tiene mucho que ver con la importancia del estudio de la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos en Ramadán, es la mejor época de estudiar el Corán, de estudiar la vida del profeta, de acercarnos más a nuestras raíces, a nuestras fuentes. Que Allah acepte vuestro ayuno y el ayuno y las buenas obras de todos. Vamos a empezar por la derecha. Ya hemos hecho el sorteo para elegir quién va a estar en la derecha y le ha tocado a la hermana Sara Kortam, y aparte ella se mantiene en el puesto después de haber ganado el primer capítulo. Primera pregunta, siguiendo el mismo orden cronológico de la vida del profeta, dirigida a Sara. ¿Dónde murió el padre del profeta? La paz sea con él. 3, 2, 1, tiempo. Detalle importante. ¿Dónde murió el padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hemos dicho en el capítulo anterior que se murió y el profeta tenía 2 meses. Su madre Amina, se cruza ese linaje en Kilab, el ancestro del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La infancia dura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3, 2, 1, tiempo. Creo que en Medina. ¿Crees que en Medina? ¿Cree que en Medina? ¿Lo damos por respuesta? Sí. Se murió el padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Medina, que luego tiene mucho que ver con el profeta y tenía mucho que ver con el profeta. Efectivamente, respuesta correcta, y el padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fallece en Medina también, volviendo de un viaje de negocios, dicen historiadores, en Siria o en Medina para la compra de dátiles que le mandó su padre Abdul Muttalib. Medina, donde están los tíos por parte de madre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Banu Adi ibn Najjar. Y luego Medina sabemos todos que va a ser el lugar del Estado y el lugar de la construcción de los valores del Islam, y el lugar donde va a emigrar posteriormente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se lleva los primeros 10 puntos Sara. Pregunta a Yusra. Tranquila, que son muy fáciles. Bueno, no sé. ¿Cuál es la herencia que dejó el padre del profeta? La paz sea con él. 3, 2, 1, tiempo. Fallece el padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el profeta tenía 2 meses. Es hijo único. ¿Cuánto dinero, cuánta riqueza
tenía mucho dinero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, crece huérfano, pierde a su padre, pierde a su madre, una infancia difícil, pero no le impidió destacar, desarrollar, participar, contribuir positivamente en su infancia, juventud, incluso antes de la profecía. 3, 2, 1, tiempo. Está recogida en los libros de biografía, claramente, porque es muy simbólica y muy poca cosa que dejó el padre al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su padre. ¿Cuál es la herencia? Me has pillado. La verdad que te diría cualquier cosa, no lo sé. ¿Algo destacado de esa herencia? Nada. Sí. Dra o... no sé. Respuesta incorrecta, lo siento. La herencia que dejó el padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son apenas 5 camellos, un pequeño rebaño de ovejas y una sirvienta, una esclava que es... ¿Quién es? Baraka al-Habashiyya. Eso es. Ayman Baraka al-Habashiyya, la cuidadora del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un personaje relevante en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo más destacado, y lo otro es insignificante porque prácticamente no le dejó nada, no tenía riqueza al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quedaros con eso. A partir de los 2 meses crece el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam huérfano de padre, sin muchos recursos económicos, con una familia, con un gran linaje y prestigio, pero eso no le va a ayudar mucho al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino su esfuerzo, su contribución y su desarrollo personal a pesar de todas las dificultades. Pregunta a Sara Cortam. Seguimos con el orden cronológico, hablamos de la época de nacimiento, infancia, los primeros años del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cuáles son las nodrizas, las mujeres que amamantaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aparte de su madre, porque lógicamente su madre también le amamantó? 3, 2, 1, tiempo. Morde'at al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. También personas elegidas. Cuando hablamos de el elegido por Allah, la persona elegida por Allah, el más amado de la creación, entonces todos esos personajes de su vida están elegidos por Allah. Allah subhanahu wa ta'ala no le iba a asignar la tarea de amamantar al profeta a cualquier mujer, no, sino son mujeres destacadas porque son las que van a alimentar al profeta, le van a enseñar los primeros valores. Los árabes tenían ciertas tradiciones de mandar a sus hijos a las afueras, etcétera, que comentaremos. 3, 2, 1, tiempo. Bueno, solo se me ocurren 2. Zuweiba y Halima al-Sa'diyya. Solo se le ocurren 2. Halima y Zuweiba. ¿Acaso tenía más? No lo sé. Respuesta correcta. Aparte de su madre, es Zuweiba, Maulat Abi Lahab, y Halima al-Sa'diyya, min Bani Sa'd ibn Bakr, la nodriza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, morde'at al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halima al-Sa'diyya, que vivió con ella bastante tiempo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y Zuweiba, Maulat Abi Lahab. ¿Alguien de vosotros nos puede resumir la historia de Halima al-Sa'diyya? ¿Cómo fue la elección del profeta? Esta no cuenta como... Si no se gana, no lo cuentas, ¿no? Bueno, solo te puedo decir que fueron todas en Morde'at a acoger a niños y nadie quería al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque era huérfano. Huérfano de padre. De padre, y como los padres son los que aportaban el dinero... Está. Pues no iban a sacar mucha ganancia. Al final se iba a ir y al final volvió y le dijo a su compañera que al final iba a volver para no irse con las manos vacías. Y al final resultó que era mucha baraka para ella el haber elegido. Muchísima bendición para toda la familia y todo el clan de Bani Sa'd, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huérfano de padre. Por lo tanto, las nodrizas esperaban, digamos, la generosidad del padre, que está muy alegre por tener un recién nacido, un nuevo hijo, y era huérfano de padre. Entonces todas descartaban al profeta, cogían todos los otros niños y se quedó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solo, y luego ella, en vez de volver con las manos vacías, optó por elegir al profeta, pero resultó ser una gran bendición para ella y para su familia. Muchos detalles que pueden luego buscar en los libros de la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seguimos. Pregunta a nuestra hermana Sara. Yusra, perdón. ¿Cuáles son los 2 sahaba, compañeros del profeta, sahabis, compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que amamantó Zuweiba junto con el profeta, la paz sea con él?
3, 2, 1, tiempo. Hemos dicho que dos nodrizas, Halima y Zuweiba. Y hay que dar por hecho que esas nodrizas también amamantan a otras personas, ¿no? Pues resulta ser que... Hay más de dos, ¿no? No, dos. Dos sahaba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dos sahaba destacados. Uno es familiar, directo del profeta, sí, que amamantó junto con él. 3, 2, 1, tiempo. No sé, yo te digo Hamza, su tío, y Abu Hudafa, pero no estoy segura, la verdad. Hamza y Hudafa. O Abu Hudafa, has dicho. ¿Cuál de los dos? Hudafa. Prefiero a Hudafa, pero no estoy segura. Prefiero a Hudafa. ¿Te lo sabes? Sí, creo. A ver. Hamza y Abu Salama. Hamza y Abu Salama, y efectivamente Hamza y Abu Salama, dos grandes sahaba en la historia del Islam, por eso se recogen en los libros de biografía, porque fueron copartícipes del profeta en ser amamantados por Zuweiba. Hamza es su tío y su hermano de leche, y Abu Salama, uno de los más grandes, que su mujer luego se casaría con ella, nuestro amado profeta, que es Salama, nuestra madre Salama. Por eso son personajes importantes. Dos de los grandes sahabas que son hermanos de leche por parte de Zuweiba. Nos queda Halima, que igual tenemos alguna pregunta relacionada con ello, y creo que sí, para Sara. No. ¿Quién? No, bueno, es un tema diferente que el tema de las nodrizas. ¿Quién eligió el nombre del profeta, la paz sea con él? 3, 2, 1, tiempo. Por los gestos que ha puesto creo que se lo sabe, pero no lo sé. No, es que... ¿Quién eligió? Bueno, lo eligió Allah subhanahu wa ta'ala, por supuesto, la voluntad divina. Asignó el nombre de Muhammad, el agraciado, el elegido, al Mustafa. Pero una persona fue quien eligió ese nombre al profeta. ¿Quién será? Un familiar, un conocido, un familiar lejano, un familiar cercano, su padre, su madre. 3, 2, 1, tiempo. Es que sonrío porque fue ella la que me lo dijo. Pues, se lo has comentado antes del programa. Lo comentábamos de camino. Bueno, cosas del destino. A ver. Y si no recuerdo mal, creo que es su abuelo Abdul Muttalib. Su abuelo Abdul Muttalib, y se lo había comentado antes Yusra, y es correcta la respuesta, y efectivamente el abuelo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, fue quien eligió el nombre de Muhammad. Dijo: es Muhammad fil ardi, Ahmad fis sama, el agraciado en la tierra, y el elegido, y el agraciado, el bendecido en el cielo. Y fue también voluntad divina para que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenga ese nombre mencionado en los libros sagrados anteriores. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pregunta a Yusra, a ver si recuperamos un poquito la ventaja. Cero, ¿no? De momento vas a cero, sí. Pero todavía quedan bastantes preguntas. Seguimos con las preguntas y te toca Halima as-Sa'diyya. ¿Cuáles son los hijos de Halima as-Sa'diyya considerados hermanos de leche del profeta, la paz sea con él? 3, 2, 1, tiempo. ¿Por qué será importante hablar de esto? Porque son los hermanos del profeta. El profeta no tenía hermanos por parte de su padre y su madre, hermanos de sangre, digamos, pero hermanos de leche. Si no conocemos a los hermanos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y sobre todo que abrazaron el Islam también, etc., son detalles relacionados con nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muchos de nuestros hijos conocen los hermanos de los cantantes, los hermanos de los futbolistas. 3, 2, 1, tiempo. ¿Cuáles son los hijos de Halima? Por parte de Halima, hermanos de leche del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los he repasado antes de entrar, pero se me han... Creo que... Y los has repasado, sí, ¿ves? Sí, sí, pues bien, ¿a que sí, Sara? este programa, para participar en ello, con que estudiemos un libro de Sira, yo creo que podemos contestar el 90% de las preguntas, salvo aquellas que rebusco un poco. Tiempo. A ver, yo creo que en este caso sí que es Hudafa. Hudafa. Que sí. Es que no sé si había uno que se llama Muad o... no estoy segura. Y había una... hermanos todos, ¿no? Sí, varones todos. y... Sí.
Te voy a ayudar, 2 chicas y un chico. Venga. Una la has dicho que es Hudafa, que es Ash-Shayma, sí. ¿no? Que es Yudama, Hudafa, y su apodo era Shayma. ¿Quedaría una chica y un chico? Es que no sé si una se llamaba... es que no. La damos por incorrecta, lamentablemente. Los hermanos por parte de Halima Sa'diyya, hermanos de leche del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, son Abdullah, Ash-Shayma, también tiene el nombre de Hudafa o de Yudama, y Anisa. Anisa, Ash-Shayma y Abdullah son los hermanos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por parte de Halima, hermanos de leche, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tenía hermanos por parte de sus padres. Pasamos el turno de las preguntas a nuestra hermana Sara y a ver si acierta o no. Seguimos con las nodrizas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y precisamente con Halima. Dice la pregunta: ¿quién es el sahabi que amamantó Halima junto con el profeta, la paz sea con él? 3, 2, 1, tiempo. Hemos hablado de 2 sahaba que fueron amamantados por Thuwayba, Maulat Abi Lahab, la nodriza número 1, porque fue la que amamantó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam unos días después de su madre, porque su madre no tenía tanta leche y aparte era un detalle por parte de uno de sus tíos, que es Abu Lahab. Y luego lo mandaron a Bani Sa'd, al clan de Bani Sa'd, para estar con Halima. Halima, sus hijos y uno de los sahaba. 3, 2, 1, tiempo. Este sahabi tiene relación familiar con el profeta. Sí, creo que es Abu Sufyan. Abu Sufyan, ¿qué más? Porque hay muchos Abu Sufyan. Abu Sufyan... ¿Te puedo contar su vida? Porque sí, si me das algún detalle te lo puedo dar por... Estaba casado con Hind. Estaba casado con Hind. Entonces tú te refieres a Abu Sufyan ibn Harb, que es el suegro, que sería el suegro del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se podría casar con la hija de su hermano por leche, de leche. Entonces la respuesta incorrecta es Abu Sufyan, efectivamente, pero Ibn al-Harith, al-Mughira ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, es el primo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y es sahabi porque abrazó el Islam después de Fath Makkah. Al inicio de Makkah era uno de los enemigos que más demostraban hostilidad al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le insultaba en la poesía, etc. El profeta estaba muy dolido con él, pero alhamdulillah abrazó el Islam, se convirtió y hasuna islamo, se hizo de los buenos musulmanes después de Fath Makkah y se murió en la época del Khalifa Umar. Abu Sufyan al-Mughira ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, primo del profeta y hermano de leche por parte de Halima. Pregunta a Yusra. Hemos hablado de los hermanos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por una parte y por otra. Entonces, ¿cuántos hermanos de leche tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿Y quiénes son? 3, 2, 1, tiempo. Si vas recopilando los datos que hemos dicho, podemos llegar a la respuesta. Los hermanos de leche que tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hemos dicho que 2 con Halima, que son sahaba, luego sus hijos, luego un sahabi con Thuwayba. 3, 2, 1, tiempo. ¿Cuántos son? Ver, ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son realmente? Pero los nombres, sí. Creo que son 5, creo. 5. Creo. No, si hacemos el cálculo, hemos dicho Hamza y Abu Salama, son 2. Hamza, Abu Salama. Sí, luego los 3 hijos de Halima. Halima, que es Abdullah, Shayma y Anisa. Y hemos dicho el primo del profeta, Abu Sufyan. Sí. ¿Cuántos son? 6. 6. Todavía nos falta uno. Falta uno aparte de los 6. Claro. Tiempo. Última oferta. No me sale ninguno. No sé. No le sale ninguno, por lo tanto, respuesta incorrecta. ¿Sabrías decirnos quién es?
Vamos a encontrarlo entre todos. Si hemos dicho Hamza y Abu Salama, hermanos de leche del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por parte de Halima, dos sahaba. Por parte de Zuwaiba, perdón. 3 hijos de Halima, Abdullah, Ash-Shayma y Anisa. Y luego otro sahabi, que es primo del profeta Abu Sufyan ibn al-Harith. El profeta Muhammad esa parte. Zuwaiba para amamantar tiene que tener su propio hijo, que es Masruh. Este es el que nos faltaba. Y así llegamos a la mitad de nuestro segundo capítulo de este programa. Le conoces al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el resultado son 30 puntos para Sara y 0 puntos de momento a Yusra, pero nos quedan todavía 8 preguntas para cada una, inshallah ta'ala, en la segunda fase de este programa. Una pequeña pausa y volvemos enseguida, no se vayan. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De nuevo, bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de nuestro segundo capítulo de Le Conoces. Nos referimos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, concurso relacionado con la sira, con la biografía, con la vida, con los detalles de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Está con nosotros Sara y Yusra, la segunda fase, 30 puntos Sara, 0 puntos de momento a Yusra. Y la pregunta corresponde ahora a Sara. Seguimos con el orden cronológico y la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo pasó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con su nodriza Halima antes de que volviera con su madre la primera vez? 3, 2, 1, tiempo. Hemos dicho que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam después de asignarle a Halima como Mordia, se fue con ella a su clan, a su tribu, en Bani Sa'd, y estuvo con ella durante un tiempo. Fue devuelto a su madre, luego pidió que volviera con ellos por la bendición y la baraka y el sustento que habían visto, y luego posteriormente va a ser devuelto definitivamente después de Hadithat Shaqq as-Sadr, después de la operación, digamos, de la apertura del pecho del profeta. 3, 2, 1, tiempo, Sara. ¿Cuánto tiempo pasó el profeta con Halima? 2 años. 2 años. ¿Estás segura? Sí, si no me apareces con 2 meses por ahí, sí. 2 años, por supuesto, 2 años, que es el tiempo de, digamos, al-fitam, del destete, para que vuelva con su madre, pero luego se lo rogó, ¿no?, para que volviera con ellos de nuevo, y sí se lo concedió. 2 años estuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Bani Sa'd disfrutando de la naturaleza y ellos disfrutando de su bendición y baraka. Pregunta para Yusra. ¿Cuántos años tenía el profeta, la paz sea con él, sallallahu alaihi wasallam, cuando falleció su madre, Amina? 3, 2, 1, tiempo. Hemos llegado ahora a una etapa dura de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el fallecimiento de su madre. Fallece su padre y tenía 2 meses, va con Halima a Bani Sa'd, está 2 años, vuelve con su madre un poco tiempo, luego vuelve con Halima, está con ellos hasta casi los 4 o 5 años, vuelve con su madre, pero fallece su madre. ¿Cuánto tiempo tenía precisamente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Que dije que tuvo una infancia difícil. 3, 2, 1, tiempo. No, es que si fallo esta, yo creo que ya me retiro. Creo que son a los 6 años. No me digas que es inexacto. ¿Crees? Es que ya me está surgiendo la duda en todo, yo ya no sé. Vamos, antes de que dude. Respuesta correcta. 6 años tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando falleció su madre Amina, y se queda el profeta sallallahu alaihi wasallam huérfano de padre y de madre a los 6 años. Una infancia dura, pero no le impidió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esa es la moraleja, no le impidió desarrollarse de la mejor manera, ser positivo, participar y luego acabar siendo el elegido por Allah y el profeta para toda la creación, para toda la humanidad. Pregunta para nuestra hermana Sara. ¿Dónde murió la madre del profeta sallallahu alaihi wasallam? 3, 2, 1, tiempo. Son lugares importantes, relacionados con personajes importantes de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tienen simbología, tienen relación con la vida del profeta y lo debemos saber, lo debemos estudiar.
Y también reflejan esos detalles de esa infancia dura, porque hay una escena, ¿no?, en esa muerte que realmente que nos hace reflexionar. 3, 2, 1, tiempo, donde el lugar exacto del fallecimiento de la madre del profeta. Bueno, creo que me acuerdo de la respuesta, que también se la debo a... Bueno, luego le das parte de tu premio. Sí, creo que Sí, claro. Si no recuerdo mal, el Abwa, Si no recuerda mal, el Abwa. ¿Y dónde se encuentra el Abwa? pues entre Medina y Meca, pero... Entre Medina y Meca. ¿Y por qué se va la madre del profeta a Medina? Bueno, esto lo veremos después de saber si es correcto o incorrecto lo que acaba de decir nuestra hermana Sara, y efectivamente es correcto, es en el Abwa. En el Abwa fallece la madre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un lugar entre Medina y Meca. Se fue a visitar la tumba ¿de quién? De Jalo. De su tío. De su padre, que también se murió ahí en Medina, y también están sus tíos por parte de madre, que son Bani Adi ibn al-Najjar. Y en la vuelta, volviendo ella, su abuelo Abdul Muttalib, y su sirvienta Baraka, Ayman, fallece la madre, la tienen que enterrar. El profeta sallallahu alaihi wasallam presencia esa escena y vuelve solo con su abuelo y con su cuidadora, Ayman Baraka al-Habashiyya sallallahu alaihi wasallam. Apenas tenía 6 años. Podéis imaginar la dureza, digamos, de ese acontecimiento en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pregunta a Yusra: después de la muerte de la madre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿quién asumió la tutela del profeta, la paz sea con él, después de la muerte de su madre? 3, 2, 1, tiempo. Fallece la madre y ahora el profeta sallallahu alaihi wasallam se queda solo, no tiene hermanos mayores ni menores, solamente hermanos de leche que viven lejos. ¿Quién asume la tutela? ¿Quién le cuida? ¿Quién sufraga sus gastos? ¿Quién le educa? ¿Quién le protege? Tiene apenas 6 años, ¿no? Una situación difícil que muchos de los huérfanos sabrán de lo que estamos diciendo, pero en el ejemplo del profeta tienen, digamos, inshallah ta'ala, la inspiración y la esperanza para salir adelante. 3, 2, 1, tiempo. ¿Quién asume la tutela? Pues su abuelo, Abdul Muttalib. Su abuelo Abdul Muttalib. ¿Será cierto? Efectivamente. Correcta la respuesta de Yusra y suma otros 10 puntos. Es Abdul Muttalib, el abuelo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asume la tutela, el cuidado, le tenía muchísimo cariño porque es el hijo de uno de los hijos preferidos por él, y aparte por la dificultad, ¿no?, de la vida que inicia el profeta sin su madre y sin su padre sallallahu alaihi wasallam. Pasamos el turno de las preguntas a Sara. ¿Cuántos años tenía el profeta, la paz sea con él, cuando falleció su abuelo Abdul Muttalib? 3, 2, 1, tiempo. Seguimos el orden cronológico. Fallece el padre del profeta a los 2 meses, su madre a los 6 años, asume la tutela el abuelo, pero el abuelo también fallece y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inicia otra etapa de su vida, una infancia dura, sin los más queridos, sin la gente que le proteja, que le quiera, que le aporte ese cariño, ese afecto que necesitan los niños desde los primeros años de su vida. ¿Quién es la figura que asume o cuánto tiempo tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam? Tiempo. A los 8 años. A los 8 años. Su madre fallece a los 6, el abuelo asume la responsabilidad a los 6 años. ¿Tenía 8 años el profeta cuando fallece su abuelo? Efectivamente, correcta la respuesta, y tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 8 años cuando fallece su abuelo Abdul Muttalib, una de las personas que le más quería, le cuidaba, lo sentaba junto a él, siempre lo destacaba entre sus hijos. Incluso los hijos mayores tenían envidia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y siempre les regañaba al abuelo diciendo que este nieto, que este hijo va a tener un futuro destacado y prestigioso. Y así fue, porque fue elegido el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Pregunta a nuestra hermana Yusra: ¿quién asumió la tutela del profeta, la paz sea con él, después de la muerte de su abuelo Abdul Muttalib? 3, 2, 1, tiempo. Hemos dicho que después de la muerte de su madre asumió la tutela su abuelo.
quedó con él 2 años, fallece el abuelo a los 8 años, se queda otra vez el profeta Muhammad SAW solo y necesita de alguien que le cuide y asuma su tutela, su cuidado, su educación, etc. ¿Quién es esa figura? Que va a ser también una figura importante en la vida del profeta Muhammad SAW. Es un familiar, es una persona cercana. 3, 2, 1, tiempo. Pues cuando el abuelo del profeta Muhammad SAW vio que llegaba, ya estaba mal y tal, habló con su hijo Abu Talib, el tío del profeta Muhammad SAW, para que se encargase ya de su tutela y de su cuidado. Por lo tanto, es su tío Abu Talib quien asume la tutela según Yusra. Esto será cierto o no. Efectivamente, fue su tío Abu Talib quien asumió la tutela del profeta Muhammad SAW a los 8 años y la acompañó prácticamente casi 40 años, protegiéndole, proporcionándole toda la ayuda, inclusive sin ser o sin haber abrazado el Islam finalmente, y se murió sin pronunciar la shahada. Era una de las ilusiones del profeta Muhammad SAW, pero no pudo ser. Hablaremos, inshallah, más adelante de acontecimientos relacionados con este personaje tan importante en la vida del profeta Muhammad SAW, un familiar que le cuidó, que le protegió y le ayudó en su da'wah y en la divulgación del Islam. Pregunta para la hermana Sara. ¿Cómo se llama la guerra en la cual participó el profeta, la paz sea con él? ¿Y cómo se llama el pacto que se produjo después de ella? 3, 2, 1, tiempo. Estamos hablando ya de la época de la adolescencia, juventud del profeta Muhammad SAW, muy participativo, implicado en los asuntos de su sociedad, no una persona aislada, marcada por, digamos, el estado de huérfano, por la pérdida de sus padres y seres queridos, sino no luchando, saliendo a comerciar con su tío Abu Talib, Sham, etc. Y aquí llega un acontecimiento destacado. 3, 2, 1. ¿Cómo se llama la guerra y cuál es el pacto que se produjo después de ella? Tiempo. Bueno, el nombre de la guerra voy a decir una barbaridad porque me ha venido un nombre, pero que creo que no es. Bueno, no es ni en broma. Creo que es el Fujur o algo así. Y el pacto es Hilf al-Fudul, creo. Pacto es Hilf al-Fudul y la guerra de, has dicho, el Fujur. Sí, pero lo dudo mucho. Si lo traduces, ¿cómo sería, por ejemplo? Si me traduces el pacto y la guerra, el nombre de la guerra... No tengo ni la más mínima idea. Lo podemos dar como aceptado porque realmente es Harbul Fijar y Hilf al-Fudul, la guerra de la profanación o las guerras profanas y la confederación o el pacto del fudul, el pacto de las virtudes. Efectivamente, son dos acontecimientos muy importantes. Las guerras profanas eran unas guerras sangrientas entre diferentes tribus árabes donde se violó la sacralidad de los meses sagrados y se mataba a gente sin razón. Y cuando terminó, optaron, digamos, los líderes de las grandes tribus de hacer un pacto donde se salvaguarda la sacralidad de esos meses y se protege al débil y se establece un código ético. El profeta menciona este Hilf al-Fudul después del Islam y dice: si me ofrecen participar en un pacto como este ahora en el Islam, lo haría y no cambiaría ese pacto ni con las mejores de los adornos, digamos, y de los bienes mundanos. En Dar, un Beit Beni Jada'an, como menciona el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y esto nos da a entender, digamos, la participación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en su sociedad. Su papel en la guerra no era luchar y matar, sino era, digamos, una persona que recogía, digamos, las armas y los arcos y se lo facilitaba a los combatientes. Última pregunta para Yusra y con ella terminamos nuestro programa de hoy. ¿Cuántos años tenía el profeta, la paz sea con él, cuando se casó con Khadija, Allah esté complacido con ella? Ya estamos hablando de la época de la juventud. 3, 2, 1, tiempo. Aquí ya llega el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a la edad de responsabilidad, de hacer su vida, ya ha pasado por la adolescencia, la juventud y ahora se va a casar con una persona importantísima que va a jugar un papel destacadísimo en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nuestra madre y la madre de todos los creyentes, Khadija. 3, 2, 1, tiempo. 25 años, si no me recuerdo. 25 años. ¿Seguro?
Seguro. ¿Tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 años cuando se casa con Khadija, nuestra madre Khadija? ¿Sí o no? Efectivamente, correcta la respuesta. Tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 años cuando decide casarse con nuestra madre Khadija, su primera mujer, y con la cual va a tener varios hijos y va a tener un papel muy importante para ayudarle, para darle toda la ayuda necesaria para afrontar las dificultades y los obstáculos de la da'wah. Llegamos al final de nuestro programa con el siguiente resultado. Sara, 70, 7 de 8 y Yusra, 44 de 8, la mitad. Muy bien, chicas, lo habéis hecho. Enhorabuena, Sara, otra vez. Te mantienes, Ana, por segunda vez. Y sigue, inshallah ta'ala, cosechando los premios de los programas y a ver si llegas al premio final y visitar la tierra del profeta. Yusra, te deseamos la mejor de las suertes y muchas gracias por participar con nosotros. A vosotros. Y a ustedes, como siempre, esperemos que les haya gustado, que les haya inspirado este programa y les haya impulsado a estudiar más y conocer más a fondo a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La pregunta que nos tenemos que hacer todos a la hora de ver este programa es el título del mismo. ¿Le conocemos? ¿Le conocemos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahí lo dejamos. Taqabbalallahu siyamakum, que Allah acepte vuestro ayuno. Nos veremos en la semana que viene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. محمد أنشاك ربي رحمة